divulgó el contenido de un reporte interno del gobierno mexicano en el que se documentan acciones fuera de la ley, irregularidades, violación de derechos de los investigadores principales del caso Ayotzinapa. Este informe lo habíamos referido, si mal no recuerdo, hace unos 10 días, cuando la periodista Anabel Fernández dio un adelanto con Carmen Aristegui del libro La verdadera noche de Iguala, en uno de cuyos capítulos lo dedica precisamente a este reporte que ahora divulga el New York Times, con lo que confirma la veracidad de la investigación de Anabel Hernández. El reporte referido es un informe final que hace la visitaduría de la propia PGR, que se dedica a investigar la investigación desde que era encabezada por el procurador Murillo Caram y dirigida en el terreno por Tomás Cerón. Ninguno de los dos permanece actualmente en la PGR. De hecho, tanto en el caso de Murillo Caram, pero particularmente de manera más enérgica en el caso de Cerón, se ha exigido que sean sometidos a una investigación por obstrucción de la justicia, sembrar pruebas, desviar la investigación del caso y dedicarse a montar una historia falsa del caso Ayotzinapa, la famosa verdad histórica que ha sido demolida no solo por investigaciones nacionales, sino por expertos internacionales. Y en varios, y en varios rubros, ¿no? Desde gente que ha buscado en satélites el, el, Antropología forense, el famoso incendio hasta antropólogos argentinos sí. y demás. Sí, el último de ellos fue un simulacro que hicieron Es el cierto, forense Torero junto con Science Daily, era la revista Science, ¿no? ujú. Que puso a sus científicos para hacer una demostración de qué cantidad de madera, de leña, se requeriría para quemar los cuerpos de una cantidad de cerdos equivalente a 43 personas, ¿no? Es materialmente imposible que tal cosa haya ocurrido, y menos en condiciones de lluvia. Pero el asunto está que este reporte lo obtiene ya el New York Times, ya había sido divulgado previamente, está contenido en el libro de La verdadera noche de Iguala de Anabel Hernández. En septiembre fue lo de este último Sí, pero experimento. eh, cuando publicamos la nota, Cuando lo del libro, sí. publica la revista Science. Sí, ese fue, sí, pero yo me refiero a cuando presenta el libro, Ah, que de ya. hecho se presentó, fue un anticipo que tuvo acceso Carmen Aristegui y Proceso para la presentación del libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y ahí es donde se revela que el visitador, el que hizo la investigación, César Alejandro Chávez, presenta este informe a sus jefes. Esto es lo que hay, ¿no? En el que se documenta puntualmente todas las violaciones al debido proceso, a derechos humanos, la obstrucción de la justicia. Lo presenta ante la PGR y 4 semanas después de entregado, renuncia abruptamente César Alejandro Chávez a su cargo de visitador, es decir, renuncia sale de la PGR, y días después sale Arely Gómez, la procuradora destituida de la PGR, la envían a la Secretaría de la Función Pública a hacer pues lo que hacía Virgilio Andrade, nada, y eh, previamente Cerón, se le había dado una salida a Tomás Cerón, que fue evidenciado y exhibido en grabaciones de periodistas que tomaron desde la azotea de una vivienda aquella incursión en el río San Juan, en la que se sembraron algunos huesos que posteriormente se mandaron a Innsbruck para investigaciones. Un caso totalmente manipulado que fue denunciado por el equipo de forenses argentinos y divulgado en el último informe del grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
quienes fueron pues, virtualmente echados del país por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí, donde hubo presencia policíaca, estuvo Cerón un día antes de Sí, que se reportaran los hallazgos. sí. Hubo movimiento en el pueblo antes Está, de oficialmente aparecen decir en el que video había las policías. bolsas, ¿se acuerdan? La Sí, sí, bolsa sí. negra que al día siguiente habrían de hallar en un tour que montaron periodistas y muchos reporteros ya habían investigado esto y pudieron registrar y confirmar la presencia de una caravana de la PGR de agentes federales eh, que se dirigió a Cocula. En su momento hubo periodistas que fueron detenidos porque al percatarse de esta caravana los siguieron suponiendo que algo había surgido y fueron detenidos por agentes federales vestidos de civiles en la Bueno, carretera. Se les impidió detenidos llegar. por civiles Sí. y nunca se comprobó o nunca que fueran agentes Federales. federales o ministeriales o estatales o municipales o del ejército. Sí. Simplemente eran civiles armados que detuvieron Sí, pero el libre acuérdense que, tránsito los policías federales que iban adelante les dieron órdenes a estos. Pues sí, por eso, quienes los detienen son civiles, Sí, bueno, al sí. menos vestidos de civiles. Cumpliendo órdenes de federales. Sí, sí, es decir, las evidencias de una gran manipulación y maquinación en las investigaciones del caso de Ayotzinapa brotan por todos lados. Brotan por todos lados. Ahora, desde luego, adquiere nueva relevancia el hecho de que, no porque lo diga New York Times, sino de que New York Times confirme que en efecto lo que ya había denunciado la periodista Anabel Hernández es cierto. En su libro hay un informe, la investigación de la visitaduría, una investigación interna sobre la PGR, en el que se consigna que hubo violaciones al debido proceso, a derechos humanos, manipulación. Déjeme decirle que el hecho que lo confirma, lo publique el New York Times, sí tiene cierto peso en la cobertura de las noticias, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Aquí, en los últimos meses hemos criticado el vacío que le han hecho los medios en Estados Unidos, todos los medios en Estados Unidos, al caso de Ayotzinapa, al caso de México, al caso de los 100,000 muertos. Eh, Cuando el New York Times, cuando el Washington Post, cuando el LA Times, cuando el Chicago Tribune manejan notas, por lo general manejan agenda, y si esto permite que otros medios hagan eco de esto, es bueno, pues bienvenido. Siguiendo o fieles a la política que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha mantenido de intentar tercamente, en contra de todas las evidencias, mantener viva la verdad histórica de aquel nefasto informe del procurador Murillo Caram. Hoy mismo la Procuraduría General de la República, encabezada por el senador con licencia Ricardo Cervantes, ¿no? Emite un comunicado a propósito de la publicación en New York Times. Cuando lo divulgó Carmen Aristegui y salió de prensa ese libro, la PGR guardó silencio. Ahora, como sale en New York Times, emiten un comunicado que curiosamente resulta coincidente con lo que se hizo aquí en Chuga en el caso de Marisela, que logró que detuvieran al esposo o a la pareja de su hija, a Rumi, que confesó y pidió perdón y todo, y que no tuvo efectos jurídicos, dicen. Bueno, pues en efecto es lo mismo que dice la PGR en torno de este informe de la visitaduría, porque dice ahora la PGR que los documentos mostrados en New York Times carecen de validez oficial y son jurídicamente inexistentes. Cualquier documento que pudiera existir, estoy citando textualmente, y que se hubiera difundido por medios no oficiales, en el que se hagan referencias a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas, en tanto no sea debidamente formalizado, se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio y que carecen del rango de resolución formal. Pues evidentemente, ¿no? Renuncia el investigador central
el autor de este reporte a la PGR, le dan tiempo a que salga a Cerón y lo mandan en un alto encargo en la Comisión Nacional de Seguridad, y el reporte, desde luego, no es integrado a ninguno de los expedientes, a las investigaciones del caso, que por lo demás, extrañamente, fueron separadas en 6 juzgados diferentes en varios estados, ¿no? Para dificultar el seguimiento. Es decir, eso puede ser cierto o no, pero como no está en el expediente, no existe. Sí, Ya sabe, sí, cualquier abogado dice, si no está en el expediente, no no existe. existe. Y entonces, pues es muy fácil eliminar cualquier evidencia en vista de estas políticas, porque mientras no lo integres al expediente, no existe tal cosa, O mientras no permitan integrar el ¿sí? expediente. Aunque lo que diga ahí demuestre perfectamente la invalidez de la verdad histórica. Entonces, jurídicamente, la verdad, Histórica está en pie para el gobierno de Enrique Peña Nieto y para el nuevo o procurador sea, de la jurídicamente República. no hay manera de darle, No, ¿no? pues digamos que es pues algo que escribió un loquito al que ya renunció, entonces pues ya no tiene ningún efecto legal ni lo tendrá, ¿no? Es decir, no importa si es verdad o no, no importa si está documentado, y lo que documenta este informe interno justifica, valida las críticas que ha hecho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el equipo de forenses argentinos, los padres de los 43. No importa si apunta a la verdad, a la verdad histórica. Simplemente lo tiras a la basura y ya. No existió, no existe. No tiene efectos. Simple y sencillamente, el gobierno de Enrique Peña Nieto, queda claro una vez más, por si se requerían más evidencias de ello, va a terminar la gestión